por poder hablar de su palabra. Y saben, hemos hablado de amor, hemos hablado del papá, hemos hablado de los hijos, de la obediencia. Y qué bueno, aleluya, porque hoy, antes de prepararme para venir, aleluya, Dios ponía algo en mi corazón que quizás ya lo hablé aquí en algún momento. Quizás conté la historia, aleluya, porque vieron que a veces uno no recuerda todas las cosas que va haciendo, pero Dios me hablaba del papá y me hablaba del hijo, aleluya, y cuenta una historia, aleluya, de un joven adolescente de una tribu, aleluya, que le tocaba en su momento, aleluya, llegar a esa prueba para quizás que sus padres vean que ya había crecido, que ya estaba preparado, y vieron cómo son aquellas cosas allí. Esas tribus preparan a esos jóvenes para ser líderes, aleluya, para quizás después poder ser caciques o muchas cosas, ¿no? Y saben, este joven tenía que pasar esa prueba, aleluya, y su papá, aleluya, lo tenía que acompañar allí a un gran bosque y dejarlo en aquel lugar solo, aleluya, desde la tarde hasta el amanecer. Ese joven tenía que estar solo, sin armas, sin comida, con la ropa nomás que vestía, no podía prender fuego, no podía hacer nada, solamente donde el padre lo dejaba. Ese niño se tenía que quedar allí, aleluya, sin moverse. Allí, aunque venga el león, aunque venga el tigre, ese se tenía que quedar quietito ahí, no podía gritar, no podía hacer nada. Aleluya. Y qué tremendo, aleluya, no, por tener que dejar a ese hijo en aquel lugar, aleluya, y pensar que quizás al otro día quizás no pueda estar porque quizás viene el león y se lo coma, o el tigre, o algo le pueda llegar a suceder. Y llegó a aquel lugar y dejó a aquel joven, aleluya, allí, como siempre nosotros decimos, la buena de Dios, ¿no? Ese joven estaba allí, empezó a pasar el tiempo, empezó a oscurecer, aleluya, y cuando iba pasando el tiempo, más afligido, más cosas empezaban a pasar quizás en su mente, empezaba a escuchar allí el rugido del león, empezaba a escuchar pasos, aleluya, muchas cosas empezaban a pasar por su mente, lo empezó a atrapar el frío, la soledad y tantas cosas, el miedo, aleluya, que quizás habían subido en su corazón. Y las horas empezaron a pasar y a pasar, aleluya, hasta que llegó un momento, aleluya, que quizás ya estaba por empezar a amanecer. Pero adentro de ese bosque costaba mucho, aleluya, que un rayo de luz entrase. Hasta que el sol no se ponía quizás bien alto, nada podía pasar en aquel lugar, solamente había oscuridad. Y de repente dice que aquel niño, aleluya, abrió sus ojos y venía allí una figura grande, aleluya, sobre él, y ese niño empezó a gritar, aleluya, y lo único que decía, no me maten, no me maten, no me maten. Pero de repente aquel que estaba allí caminando hacia él era su papá, que venía trayendo allí, aleluya, un arco y una flecha preparada para matar. ¡Wow! Y el niño le dijo, ¿qué haces aquí? Y el papá le dijo, toda la noche estuve aquí. Toda la noche estuve escondido atrás de un árbol. Aleluya, por amor. Toda la noche estuve protegiéndote. Aleluya, porque yo no iba a permitir que el león te comiera. Yo no iba a permitir que el oso te matara. Yo no iba a permitir, aleluya, que nada te sucediera. Aleluya, por amor. Aleluya, me escondí detrás de los arbustos para que tú no me veas. Aleluya, porque aún en el proceso que tú estabas viviendo, yo estaba allí al lado tuyo, y así es Dios. Aleluya. Aleluya. Porque de tal manera dice que amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor lo hizo, por amor entregó a su Hijo, sin importarle nada, sin preguntar nada, aleluya. ¿Para qué? Para que hoy nosotros podamos estar aquí en la casa del Señor, alabando y bendiciendo su nombre. Por ese amor tan grande que estamos aquí. Por ese amor tan grande, aleluya. Es que aún Dios, aleluya, cuando creó al hombre, allí dijo, hagámoslo a imagen y semejanza nuestra, porque en él había amor. Aleluya.
Y el Señor quería que ese mismo amor, aleluya, esté allí en el hombre y también en la mujer. Que ese mismo amor, aleluya, esté en cada uno de nosotros. Y hoy nosotros tenemos este privilegio de poder estar en su casa alabando, bendiciendo el nombre de Él. Y escribió cosas el Señor para que todas las cosas nos vayan bien en esta vida. Muchas veces decimos, wow, el Señor ha dejado leyes, el Señor ha dejado mandamientos, Él dejó estatutos, aleluya. Pero todo lo que el Señor nos dejó, lo estábamos escuchando hace un ratito en su palabra. Amén. Job decía, aleluya, porque todo lo que el Señor nos dejó era ¿para qué? Para que nos vaya bien en la vida. Alabado, para que seamos prosperados, para que seamos bendecidos, aleluya, para que seamos sanos, para que seamos libres. Aleluya. Todas estas cosas que el Señor nos dejó, nos las ha dejado por amor. Aleluya. Y allí en el libro de Romanos dice la palabra del Señor. Aleluya. Romanos 8, 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, aleluya, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya, nuestro Señor. Aleluya, por amor. ¿Qué nos podrá separar de ese amor? El amor del Señor, aleluya. Alguna enfermedad, algún problema, alguna circunstancia. Ese niño estaba allí, aleluya, quizás atravesando por el desierto, quizás estaba atravesando una circunstancia horrible en su vida, pero el amor a su papá era el mismo. Él tenía amor a su papá. Y ese mismo amor su papá tenía por su hijo. Aleluya. Aún esa circunstancia, aún lo que le estaba pasando, aleluya, su padre se quedó allí por el amor que le tenía. Aleluya, su hijo no quería permitirle que nada le suceda. ¿Cuánto más Dios contigo y conmigo? ¿Cuánto Dios más hará con cada uno de nosotros? Pero muchas veces nosotros enseguida cuando nos pasa algo empezamos a flaquear, empezamos a retroceder. Por ese amor es el que muchas veces el pastor se sube a su auto y se va a Santiago del Estero, allí a predicar, como decía recién, quizás 40 kilómetros, 40 minutos de viaje, andando y ver todo campo y ver nada de casa ni nada. ¿Por qué? Por amor a aquellos hermanos que están allí, que quizás no hay nadie que les lleve una palabra, que quizás no haya nadie que les lleve un mensaje de salvación, de esperanza, una enseñanza, o aún de llegar a aquel lugar y decirles: yo los amo, los bendigo. Ese amor es el que nace en nuestro corazón de parte de Dios. Ese es el amor que el Señor quería sembrar en nosotros. Decirnos: yo los amé. Y así como yo los amé, vayan y amen a su prójimo. Amén. Con ese mismo amor, abrácenlo. Con ese mismo amor, preocúpense por ellos. Aún aquellos que quizás te engañaron, aún aquellos que quizás te mintieron, aún aquellos que quizás te dieron vuelta a la espalda algún día. Porque aún al Señor le dieron vuelta a la espalda. Y aún así los amó. Y aún así los perdonó. Amén. Y aún así entregó a su hijo, porque ya era un pueblo rebelde, un pueblo que no obedecía. Aleluya, pero Dios envió a su hijo. Amén. Aleluya, para que todo aquel que crea no se pierda, no tenga vida eterna. Y ese mismo Dios es el que hoy nosotros estamos hablando y predicando. Ese es el mismo Dios que hoy está en este lugar. Aleluya, y quiere bendecir y quiere transformar nuestras vidas. Y yo hablaba el otro día, miren, cuán bueno, aleluya, que a veces somos nosotros los papás y las mamás también, ¿no? Porque uno habla del padre, pero también hablamos de la mamá, ¿no? Que nosotros también queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Le queremos lo mejor para nuestros hijos y los aconsejamos. Y muchas veces allí le prometemos cosas, le decimos: wow, si tú te portas bien en el colegio, cuando termines te vamos a comprar un celular. Wow, y los chicos estudian. Aleluya. ¿Por qué? Porque
quieren ese celular, quieren ese premio, o que vamos a llevar de vacaciones, o siempre tenemos algo para prometerles, aleluya, para que ellos sigan avanzando, para que ellos sigan creciendo, para que ellos se sigan educando, y así es Dios con cada uno de nosotros, aleluya. Hay una promesa y miles de promesas escritas en este libro de la vida que son para ti y para mí. ¿Y cómo las vamos a lograr? Si nos portamos bien, si le obedecemos al Padre, aleluya. Toda la bendición de lo alto llegará sobre tu vida y sobre mi vida, aleluya. Porque de tal manera te amó, aleluya, Dios, que envió a su Hijo para que tú no te pierdas y tengas vida eterna, aleluya. Y la Biblia habla de los mandamientos, aleluya. Y los mandamientos empiezan allí en el libro de Éxodo 20, dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aleluya. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Aleluya. Allí dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. A ese Dios que un día te vio donde tú estabas. A ese Dios que te vio en la situación en la que tú estabas, y Él tuvo amor y misericordia de ti y te sacó, aleluya, de las borracheras, del baile, de la droga, de la prostitución, del ocultismo. Él no le importó la situación en la que tú estabas. Él dijo, yo, aleluya, así como amó mi Padre, aleluya, la humanidad también yo, aleluya, los amaré y me entregaré en esa cruz por ellos para perdonarnos. Y Dios le estaba diciendo, acuérdense de lo que hice por ustedes, acuérdense del sacrificio, acuérdense, por eso dice que hagamos esto que hicimos hace un ratito nomás, todas las veces que la comiéramos y lo bebiéramos en memoria de aquel, aleluya, sacrificio que hizo el Señor en la cruz, que derramó su sangre y entregó su carne por amor, aleluya, por amor a Él, por amor a nosotros, aleluya. Y dejó mandamientos y estatutos, ¿para qué? Para que todo nos vaya bien, diciendo, perdona a aquel que te ofende, no cometas adulterio, no robes, aleluya, porque todas esas cosas, aleluya, nos va a ir mal. ¿Cuánto le decimos a nuestros hijos, hijo, ten cuidado, no te metas allí en cosas raras? Vieron que en casa, cuando el nene era chiquito, lo castigamos y aún traía un lápiz, lo mandábamos que lo devuelva. ¿Por qué? Porque le enseñábamos a nuestros hijos, aleluya, a ser hombres de bien, mujeres de bien, aleluya, ya de pequeños, para que ellos puedan entender que así es Dios con nosotros. Él nos ha dejado todas estas cosas, aleluya, que a veces parece, wow, no, el Señor nos prohíbe que tomemos, el Señor nos prohíbe que miremos esto, el Señor nos prohíbe. No, Dios no es que te está prohibiendo, sino que te está aconsejando, aleluya, porque todas aquellas cosas que Dios te aconseja para que a ti te vaya bien. Aleluya, amén. Para que tu corazón, aleluya, realmente no entre el enemigo allí y destruya tu casa, destruya tu vida, destruya tu matrimonio. Porque cuando le damos apenas un lugarcito al enemigo, el enemigo entra y destruye todo. Amén. Por eso el Señor le decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aleluya. Porque la gloria de Dios no se comparte con nadie. Aleluya. Mi Dios le estaba diciendo a su pueblo, basta. Como decía allí mi hermano, aleluya, que el pueblo del Señor siempre fue un pueblo rebelde, siempre fue un pueblo desobediente. Y había enviado a Jeremías, y Jeremías era un hombre, un profeta del Señor, advirtiéndole de todas las cosas que el Señor les iba a hacer, aleluya, si no se arrepentían y si no volvían sus corazones a Dios. Y no lo escucharon, y no obedecieron. Y vino Nabucodonosor, aleluya, y los cautivó, los llevó al cautiverio. Le gustaba estar en el pueblo, parece que estaba esclavo, le gustaba. Pero yo ya probé con estar esclavo. Yo ya probé con eso. Ya probé con el alcohol, probé con el cigarrillo, probé con las drogas, probé en andar en un montón de cosas, aleluya. Pero saben, todas esas cosas me llevaron al fracaso.
Como decía el pastor que casi perdió su familia, yo también casi perdí mi familia. Casi perdí mi vida. Aleluya. Por prestarle atención al enemigo. Por querer hacer todas estas cosas que el mundo te regala. Por querer, vieron hacernos los piolas, como alguno dice. No. Si todos usan arito, yo me pongo arito. Si todos van a fumar marihuana en la plaza, yo quiero ir también. No me quiero quedar afuera. Si vamos al baile, bueno, vamos y nos emborrachamos. Total, venimos arrastrados a casa. Aleluya. Pero Dios nos decía, si ustedes quieren cambiar su vida, si ustedes quieren, aleluya, tener una vida diferente, una vida distinta, aleluya, se podrán divertir sin alcohol, aleluya, se podrán divertir sin droga, se podrán divertir sin mujeres, se podrán divertir sin bailantas, aleluya, porque muchos dicen, no, los evangelios son aburridos. ¿Quién les dijo? Gloria a Dios. El otro día pasamos un día tremendo, aquel 25 de mayo con el pastor, y nos reímos y charlamos, nos divertimos, comimos, aleluya, y tomamos manado. ¡Claro! Gloria a Dios. ¡Aleluya! No había nada de alcohol, igual nos reíamos. Y también estábamos felices y alegres. Y hablando de las cosas del Señor. Aleluya. Pero a veces nos dice que son tristes. Pero somos alegres, venimos y cantamos y lanzamos para el Señor. Muchos quizás hoy están preparándose para irse a bailar, para irse a algún otro lado. Aleluya. Pero nosotros estamos en la casa de papá. Amén. Amén. A la casa. Aleluya. A la casa de papá. Wow. ¿Cuántos hijos dicen cuando tienen problemas? Yo voy a la casa de papá, ¿vio? Cuando no puedo pagar la luz o el alquiler, vamos a la casa de papá. Claro, papá seguramente me va a ayudar. Cuando nos falta ropa, vamos a la casa de papá, le pedimos la tarjeta, se la destruimos, y después alguien la va a pagar, pero papá es bueno. Papá siempre está. Aleluya. Pastor Domínguez, ¿qué le pasa? Sí, ¿no? Siempre está papá. Sí, él lo sabe. Aleluya. Siempre papá está. Amén. ¿Cuánto más el Señor para nosotros? ¿Cuánto más el Dios vivo y verdadero está con sus brazos abiertos? Aleluya. Aleluya. Para bendecir tu vida. Amén. Pero ¿qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Que hagamos las cosas bien. Aleluya. Solamente algo tan sencillo, algo tan fácil. Tener que hacer las cosas bien y Dios va a bendecirte, Dios va a regalarte. Es más, el Señor ha preparado un lugar para la eternidad para nosotros. Amén. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Casas de oro, mares de cristal, aleluya. Eso es lo que Dios nos está prometiendo en la palabra. Que si hacemos conforme a su palabra y a su voluntad, aleluya, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva para cada uno de nosotros. Aleluya. Quizás hasta hoy vivimos confundidos. Quizás hasta hoy, aleluya, todavía no pudiste dejar algunas cosas. Porque quizás muchas veces nuestra fuerza es poca. Pero dejarla en las manos de Dios. Quizás hasta hoy probaste con tu fuerza y no lo lograste. Quizás hasta hoy quisiste arreglar las cosas, pero no pudiste. Pero si tú lo dejas en las manos de Dios, aleluya, Dios lo va a hacer. En algún momento, aleluya, lo va a hacer. No te desesperes, porque a veces lo que pasa es que nosotros nos desesperamos. Queremos que los milagros o las cosas sucedan de un momento para el otro. Aleluya. Y hay cosas que pasan de un momento para el otro, pero hay cosas que quizás tenemos que pasar un proceso. Quizás tenemos que pasar un tiempo, aleluya, para que el milagro suceda en nuestras vidas. Aleluya, porque Dios nos está preparando para algo. Dios nos está preparando, Dios nos está moldeando. Una vasija no se hace de un día para el otro. Hay que buscar el barro. Hay que prepararlo, hay que limpiarlo. Aleluya. No puede tener ningún chuchito ni nada. Para que salga algo bonito, algo lindo. Y ponerlo y prepararlo y amasarlo y hacer lo que hay que hacer para que
poder formar una vasija y después llevarla al fuego y pintarla. Aleluya, para que sea resistente. Y quizás ese proceso duele. Aleluya. Y quizás ese proceso muchas veces, aleluya, parece que, wow, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto tiempo ¿cuándo Dios va a terminar conmigo? Me duele el proceso. Pero ese proceso que está haciendo Dios con tu vida es por amor. Amén. Ese proceso que Dios está haciendo contigo es por amor, es porque te ama. Amén. Pasaremos por el valle de la sombra de la muerte, pero Dios estará con nosotros. Amén. Pasarás por las aguas y no te negarás. Pasarás por el fuego, dice, y no te quemará. Amén. Aleluya, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. Amén. Gloria a David Dios. decía, pacientemente esperé en Jehová y me oyó. Aleluya. Pacientemente tuvo que esperar David para que Dios lo oiga. Quizás pasó un tiempo. Quizás tuvo que pasar el proceso, David también, aleluya. ¿Por qué? Porque antes de ser rey, aleluya, estaba Saúl, aleluya, y Saúl lo quería matar. Y tenía que andar huyendo de un lado para el otro. Y David estaba esperando, aleluya, que algo sucediera con su vida. Tuvo que esperar, aleluya, que sea la voluntad de Dios. David lo podría haber matado a Saúl con la espada. O Dios también lo podría haber matado a Saúl y que desaparezca, aleluya. Pero había que esperar, había que tener un proceso, una preparación, aleluya, para que aquel hombre que se iba a sentar en el trono Aleluya. como rey no le falle como le falló Saúl. Amén. Aleluya. Y hoy Dios te escogió a ti. Y hoy Dios me escogió a mí, aleluya, para que podamos servirle. Y quizás tengamos que pasar por el proceso. Y si te duele, no te vayas, quédate. Y si te duele, como decía muchas veces, quizás el pastor dé un mensaje que caiga duro Aleluya. para nosotros. Porque quizás nos está hablando Dios, aleluya, en nuestras vidas. Pero es quizás el proceso y debemos soportarlo. Así que en esta noche yo no quiero ser muy extenso, aleluya, porque la hora ha avanzado. Pero yo quiero que en esta noche tú reflexiones, aleluya, de este amor del Señor. Tú reflexiones de lo que Dios te ha prometido y de lo que Dios tiene para ti, que lo dice en la palabra, no lo digo yo, no lo invento yo. Está escrito en el libro de la vida. Amén. Y Dios tiene planes para ti. Amén. Gloria. Pero Dios quiere que le obedezcamos. Amén. Amén. Dios quiere que realmente, aleluya, seamos hijos aprobados en su presencia. Que no nos detengamos, que sigamos avanzando. Amén. Aleluya. Que sigamos buscando el reino de Dios y su justicia, porque después todas las demás cosas, dice el Señor, serán por añadidura. Aleluya. Dice Deuteronomio 6, dice, el gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó a que os enseñe. Aleluya. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, aleluya, tus hijos, tus hijas y los hijos de tus hijos y todo, aleluya, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Para qué? Para que todo te vaya bien. Aleluya. Aleluya. Amén. Dios le estaba diciendo, estos son los mandamientos. Para que cuando llegues a la tierra, al lugar, aleluya, y lo poseáis, aleluya, y cumplas con Dios todas las cosas, aleluya, te irán bien, aleluya. Amén. Por todo solamente obedecer al Señor. Amén, Señor. ¿Eh? Tan solo obedeciendo a Dios, Aleluya. todas las cosas te van a ir bien. Amén. Amén. Y yo sé que en esta noche hay Aleluya. algunas personas que quizá están por primera vez, o quizás han venido y todavía no han aceptado al Señor. Y si en esta noche, aleluya, usted quiere aceptar a Cristo en su corazón, usted le quiere decir al Señor, perdóname, Señor, por mis pecados, poderle decir al Señor, te acepto como mi Señor y como el Salvador de mi alma, tú puedas pasar aquí adelante. Aleluya. Aleluya.
puedas hacer la confesión de fe, aceptar a Cristo en tu corazón, en tu vida, y verás que las cosas te van a ir bien. Amén. Verás que las cosas van a empezar a cambiar en tu vida. Amén. Sí, Señor. Como decía el pastor Mario, él era una persona alcohólica, aleluya, y Dios lo cambió. Yo fui un drogadicto, aleluya, un trasnochero y un montón de cosas más. Y Dios me cambió. Amén. Aleluya. Amén. Solamente por venir aquí a los pies del Señor, arrepentirme de mis pecados, aceptando a Cristo en mi corazón, en mi vida. Amén. Él me cambió y me transformó y me devolvió la felicidad, la alegría, el matrimonio, todo lo que había perdido, Dios me lo devolvió, aleluya. Y Dios nos ha bendecido tremendamente en este tiempo. Si quieres que todas las cosas empiecen a cambiar en tu vida, que en esta noche tú puedas aceptar esta palabra y decirle: Señor, quizás hoy me equivoqué, quizás estoy errando en este asunto o en lo otro, aleluya, pero yo quiero cambiar mi vida. Vamos a ponernos de pie en esta noche, aleluya.